Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto para nosotros siempre cuando llegamos a la instancia de una defensa de tesis, en este caso la defensa de la tesis para optar por el grado de magíster de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de Tamara Leibovich, aquí presente. El título de la tesis es Utilización forrajera sostenible del monte nativo del Valle de Conlara, San Luis. Y esta tesis ha estado dirigida por Elizabeth Jacobo, codirigida por Santiago Cotronio, y el consejero de estudios es Damián Vega, que por suerte están los tres acá presentes en esta instancia. Y también está presente el jurado. En esta ocasión está integrado por Lisandro Blanco, por Patricio Magliano y por Rubén Coirini. Entonces, bueno, queremos agradecer especialmente a los tres miembros del jurado por la dedicación y por el trabajo que han puesto en la evaluación de esta tesis, que hasta ahora se visualizó a través de los dictámenes que nos enviaron. Y bueno, les agradecemos también haber podido estar acá presentes en esta defensa. Que lo que vamos a hacer ahora, como siempre, Tamara va a tener la palabra, nos va a contar su tesis a través de una presentación, al término de la cual, bueno, el jurado tendrá la posibilidad de hacer las preguntas que desee, interactuar con Tamara, en forma privada, digamos. No, los directores y los miembros del comité consejero no tienen que estar presentes. Yo me voy a quedar por si precisan alguna cosa o tienen alguna pregunta respecto de la confección del dictamen. Y bueno, después sí los llamamos nuevamente todos a esta sala para poder leerle el dictamen a Tamara y, bueno, que reciba las felicitaciones que se merece. Así que bueno, sin más, yo le voy a dejar la palabra a Tamara para que pueda entonces comenzar con su presentación. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a presentar ahora toda mi pantalla era, ¿no? Por las dudas. Sí. Bien, y a ver, dígame si se ve la presentación. Le avisamos cuando se comience a ver. ¿Todavía no se ve? No, todavía no se ve. A ver. Tarda un poquito, Tamara, tarda un poquito. A ver ahí. Perfecto. Apagamos las cámaras, ¿no? ¿Mejor? Sí, mejor. Dale. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora se ve perfecto. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, Laura ya presentó el nombre, todo, pero bueno, lo vuelvo a leer. El título de esta tesis es Utilización forrajera sostenible del bosque nativo del Valle de Conlara, San Luis. ¿Se escucha bien, no? Por las dudas. Perfecto. Bien. Sí. Bueno, primero les voy a contar un poco cómo está estructurada la presentación. Nos vamos a ubicar en la zona para así no estar en el aire. Voy a hablar sobre la introducción, el problema y los antecedentes. Voy a presentar los objetivos y las hipótesis, los materiales y los métodos. Luego, por grupos de objetivos que son similares, voy a hablar sobre los resultados y la discusión. Luego voy a hablar sobre una propuesta de modelo productivo, las conclusiones finales y los agradecimientos. Bien, nos ubicamos dentro de lo que es el Gran Chaco, específicamente en la región del Chaco árido, y dentro del Chaco árido nos ubicamos en el noreste de la provincia de San Luis. Este trabajo es un estudio de caso que está ubicado donde está a ver si puedo mover el mouse, aquí donde está la E, cerca de las localidades de Villalarca y Concaram. Bien, bueno. El cambio de uso de la tierra que ha ocurrido en todas estas regiones, es decir, en este caso el reemplazo del bosque nativo con principalmente especies de cultivos industriales, ha generado distintos problemas tanto ambientales como sociales.
En este caso, referido a los ambientales, nos encontramos que el reemplazo del bosque, de los árboles y todos sus estratos, ha generado un cambio en el régimen hídrico, aumentando la vulnerabilidad a las inundaciones, quedando también el suelo expuesto, más frágil, con mayor riesgo de erosión. Ha afectado la biodiversidad vegetal, animal, de microorganismos del suelo, ha provocado la pérdida de distintos servicios ecosistémicos y un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Y en términos sociales, hablamos que un desplazamiento, una expulsión de comunidades campesinas, originarias, y esto también ha provocado una pérdida de conocimientos locales, además, bueno, de efectos, distintos efectos socioeconómicos. Bien, metiéndonos en lo que es el Chaco árido, lo que originalmente era un bosque con tres estratos, caracterizada la parte de bosque por lo que son un dosel de copas discontinuos a localmente muy continuos, con un estrato arbustivo y un estrato herbáceo dominado por gramíneas, por especies perennes, con la tala, la deforestación, el cambio de uso, el sobrepastoreo, se ha llegado a distintos estados. En los casos donde todavía queda el bosque, generalmente se caracteriza por un bosque degradado, con muchos arbustos, con un suelo expuesto, con un suelo con pérdidas de nutrientes, con compactación, con pérdidas de infiltración. Y bueno, en los casos ya de reemplazo total, directamente ya no queda bosque. Esta es una imagen dentro del Valle de Conlara, dentro de lo que es el campo de un productor, que se ve el campo de este pequeño productor, es la parte donde se ve todavía el bosque, y vecino hay un campo de soja, y donde se puede ver claramente el suelo expuesto, sin cobertura, y bueno, y la falta de árboles, ¿no? Y de estrato arbustivo. Bien, metiéndonos en lo que es el Valle de Conlara, lo que originalmente era un bosque dominado por quebracho blanco, se fue con los distintos disturbios, sobre todo la tala y el pastoreo, ha aparecido, digamos, empieza a ser un bosque de dos especies dominando, que son el quebracho y el algarrobo, Prosopis flexosa, y en algunos sitios ya con mucha degradación aparecen dominando la jarilla, la Radibaricata, que compite fuertemente con las forrajeras. Bien, el pastoreo continuo, lo que provoca en estos sitios, es que hay una presión muy grande sobre las especies gramíneas forrajeras de menor calidad, las cuales se van perdiendo. Como no logran alcanzar su estado reproductivo, no llega a semillar y se empieza a agotar el banco de semillas de estas especies. A su vez también se liberan los recursos y empiezan a aparecer más arbustos, y especies también con menos calidad forrajera, como es el caso de la paja. Todo esto lo que va provocando es que la capacidad de carga, que la receptividad ganadera del sistema disminuya. Bien, otros factores importantes a tener en cuenta en este sitio es que distintos actores que han ingresado han provocado, por ejemplo, un cambio importante en el régimen hídrico. Es una zona que se caracteriza por haber muchos pivots de riego que utilizan para agricultura. También ha ocurrido una expulsión silenciosa de campesinos, de pequeños productores, porque si bien ellos son dueños de sus tierras, por ejemplo, la mala calidad de salud o de educación ha provocado que muchos dejen sus campos. Luego también es importante tener en cuenta que esta es una zona que dentro de lo que es la ley de bosques, del ordenamiento territorial de bosques nativos, es verde, por lo tanto no hay restricciones fuertes, no hay zonas de conservación del bosque. Esto particularmente en lo que es el Valle de Conlara dentro de San Luis. Y principalmente la tenencia de la tierra es precaria y casi toda la producción de los pequeños productores es para autoconsumo.
Bien, como estrategia, frente a todo esto, aparecen los descansos en la época de crecimiento de la vegetación, en donde se excluye el pastoreo. Como esta zona es muy estacional, aparecen, digamos, las lluvias son principalmente entre octubre, noviembre y marzo, abril, es que, bueno, toda esa época, que es la época de crecimiento, es donde se plantea esta exclusión. Esta es una imagen en Santiago del Estero de un contraste entre, digamos, una parte del campo con este manejo y sin el manejo. ¿Por qué se plantea este manejo? Porque, como mencioné anteriormente, el pastoreo no permite que las especies lleguen a su estado reproductivo, permitiendo descansar durante la época de crecimiento, se permite que las especies forrajeras de calidad alcancen este estado reproductivo, mejorando la productividad y calidad del pastizal. También permite la recuperación del suelo, después voy a contar más en detalle bien por qué. Y además el bosque se caracteriza porque estas especies forrajeras tienen una buena calidad en el invierno, por lo tanto, que los animales consuman en el invierno es posible hacerlo en esta zona. Bien, y como estrategia también, para poder realizar estos descansos durante la estación de crecimiento, planteamos el complemento con pasturas megatérmicas que ya se utilizan en la zona, en este caso el Panicum coloratum, y además planteamos también la realización de cortes de cosechas durante la estación de crecimiento, que existen antecedentes que la recuperación post-corte, la recuperación foliar a veces supera lo que había anteriormente. Entonces, potencialmente mejoraría la productividad y también la calidad del forraje. Bien, este es un estudio que es un caso de estudio realizado en un establecimiento productivo. ¿Por qué elegimos este establecimiento? Porque el productor tiene una superficie de bosque en la cual una parte no le realiza descansos estivales y hay un lote donde durante 6 años, desde 6 años previos al inicio del estudio, él ya realizaba descansos estivales, por lo tanto nos sirve para poder evaluar cuáles son, digamos, los efectos en este sitio de esta propuesta, de esta estrategia. Estos sitios contaban con una misma carga animal, cuentan con una misma carga animal, a su vez también tienen condiciones similares, por eso lo elegimos, los dos lotes que elegimos evaluar, sin descanso y con descanso. Esto es distancia a la aguada, las características del forraje, también las especies presentes, y otra cosa importante también es que previo al estudio se venía realizando un monitoreo de cobertura, el cual era similar, y a su vez también a través de imágenes satelitales y el índice de vegetación normalizado, pudimos verificar que las condiciones iniciales eran similares, y además cuenta con un lote de esta pastura de Panicum coloratum. Bien, el objetivo general entonces fue evaluar el efecto de distintas estrategias de manejo del pastoreo sobre los recursos forrajeros nativos y exóticos de un establecimiento con predominio de bosque nativo del Valle del Río Conlara, San Luis. Los objetivos específicos: en áreas de bosque nativo con y sin descansos durante el periodo de crecimiento, evaluar la estructura de la vegetación del sotobosque, la productividad primaria neta aérea de gramíneas, la disponibilidad de biomasa y la calidad nutritiva de gramíneas preferidas a lo largo del año, el banco de semillas de las gramíneas, las propiedades químicas y físicas del suelo. Los colores se refieren a cómo agrupé para luego mostrar los resultados y las discusiones. Para analizar el efecto de diferentes frecuencias de defoliación de gramíneas forrajeras nativas sobre productividad primaria neta aérea y la calidad nutritiva, y estimar la disponibilidad de biomasa y la calidad nutritiva a lo largo del año de una pastura de Panicum coloratum y analizar su productividad bajo diferentes frecuencias de defoliación durante la estación de crecimiento.
Bueno, las hipótesis, quisiera saber si se sigue escuchando bien, si van todos bien. Perfecto. Perfecto, Tamara. Sí, sí, muy bien. Bien. Bueno, la primera hipótesis es que los descansos durante la estación de crecimiento modifican la productividad de las gramíneas del estrato herbáceo del bosque, debido a que los descansos les permite alcanzar la floración, enriquecer el banco de semillas y aumentar su cobertura. Entonces se predice que el banco de semillas, la cobertura y la productividad en los sitios con descanso serán mayores que los sitios sin descanso. La segunda hipótesis es que los descansos durante la estación de crecimiento modifican el contenido de materia orgánica y nitrógeno y las características físicas de los suelos debido a los cambios en el aporte de brosa y a los efectos asociados a la disminución del pisoteo animal. Se predice que los suelos de los sitios con descanso tendrán mayor porcentaje de materia orgánica total, mayor contenido de nitrógeno total, menor densidad aparente, mayor capacidad de infiltración y menor resistencia a la penetración que los suelos de los sitios sin descanso. Y la tercera hipótesis es que la frecuencia de cortes durante la estación de crecimiento modifica la productividad y la calidad nutritiva de las gramíneas del estrato herbáceo del bosque, debido a que la remoción de material maduro estimula la producción de tejidos jóvenes. Se predice que el aumento en la frecuencia de cortes durante la estación de crecimiento se traducirá en aumentos de la productividad y la calidad. Bien, nuevamente nos ubicamos en el sitio del valle, cerca de las localidades de Villa Larca y Concarán, al sur de Merlo. Este es un plano del establecimiento. Este lote, el que está en verde, es el lote que pertenece al bosque en el cual viene realizando los descansos. El que está en rojo es un lote que utilizamos que es bajo pastoreo continuo, que tiene las características similares, pues si bien el campo son 70 hectáreas, de las cuales 58,5 corresponden al bosque, son estas 10 las similares al lote también de 10 hectáreas que el productor viene descansando. Y tenemos 1 hectárea de pánico. Bien, el productor cuenta con un promedio de 20 cabezas de bovinos, 12 cabezas de caprinos, 4 de porcinos, 30 de ovinos y complementa con huerta y cría de aves. Y el alimento principal de los bovinos, que es lo que tenemos en cuenta porque son los que pastorean, las que pastorean dentro de estos lotes, se alimentan tanto de los recursos del bosque y complementa con avena, sorgo, maíz y pánico. Bien, como mencioné también, esta es una zona donde las precipitaciones son muy estacionales. Ahí se puede ver el comportamiento, como de octubre a mayo. Las precipitaciones se concentran sobre todo en los meses de noviembre a marzo. La media desde el periodo de 1989 a 2018 fue de 645 milímetros. Y la temperatura media anual es de 17,4 grados, variando entre una mínima media de 9,2 y una máxima media de 24. Bien, los suelos son principalmente fluorescénticos, son suelos francos. En estos valores, de 23% de arcilla, 37% de limo y 41% de arena, son de este sitio en particular, del establecimiento. Y el valle en general, la materia orgánica varía entre 0,5 y 5%. Las especies que predominan de árboles son el algarrobo, la jarilla, el tala, el piquillín y el chañar. Y dentro de lo que son las gramíneas, las de mayor calidad, está Setaria leucopila y también Setaria viridis, la cola de zorro, Tricloris, Digitaria californica, Eracostis lugens, y como especie C3 aparece las especies del género Stipa. Bien, vamos a ver el diseño experimental. Esto lo separé en 2 partes para que no sea confuso. Por un lado, algunas variables las hemos medido directamente en la totalidad de ambos lotes, las que era posible, y otras fueron realizadas dentro de un cerramiento en cada uno de los lotes, que son aquellas variables que necesitábamos que los animales no ingresen en todo el año para poder medirlas.
Entonces, las que fueron medidas en la totalidad del lote fueron, primero, las variables físicas, que fueron tomados 12 muestras al azar en cada uno de los lotes, donde se midió la infiltración con infiltrómetro de disco, la densidad aparente, con un cilindro de 100 centímetros cúbicos, y la resistencia de la penetración con un penetrómetro de golpe de tipo INTA Villegas. Esos resultados fueron analizados con análisis de varianza con Infostat. Luego, para lo que es las variables químicas, se tomaron 3 muestras compuestas de 10 piques cada una, de los primeros 10 centímetros, donde se midió la materia orgánica total y el nitrógeno total. También se analizó con análisis de la varianza. Y en el caso, para analizar, se analizó el banco de semillas del suelo, se tomaron 20 muestras en bandejas de 17,5 por 17,5, las bandejas cuadraditas, tomadas también al azar, sacándolas con palas, disturbando lo mínimo indispensable, y luego eso en condiciones similares a lo que es el campo natural, se regaron durante 22 días, contando la emergencia de plántulas. Y esto se analizó con medidas repetidas en el tiempo. El análisis de la varianza con medidas repetidas en el tiempo, con R. Y para analizar lo que es la estructura arbustiva, se tomaron 5 transectas de 10 muestras cada 1 metro cada una, contabilizando la cantidad de arbustos menores a 2,5 metros. También analizado con análisis de la varianza, con ANOVA. Bien, estas son algunas imágenes del momento de la toma de muestra y de las bandejas. Ahora, lo que corresponde a las variables medidas dentro de los cerramientos, se realizaron un cerramiento en cada uno de los lotes de 10 por 20 metros, realizado principalmente con ramas, y ambos sitios se pusieron en condiciones similares iniciales, ¿no? Se cortó todo lo que había de pastos, ¿no? Bien, y en cada uno de esos cerramientos se midieron varias cosas. Una es la cobertura aérea y basal. La aérea se midió con el método de transectas de Daubenmayer, que consiste en una transecta de 10 metros y con un marco de 20 por 50 centímetros. Se estimó la cobertura aérea de gramíneas de mayor calidad forrajera, las preferidas por los animales, las gramíneas menos preferidas, o sea, con menor calidad forrajera, las dicotiledóneas, y se estimó una proporción de suelo desnudo y de brosa. Y la cobertura basal se midió con el método de intercepción lineal, es decir, en una línea todo lo que iba apareciendo, por especie. Y luego, estas mediciones se realizaron en 2 periodos. Periodo 2016-2017, es decir, desde el comienzo de las lluvias del 2016 hasta el fin de las lluvias, hasta el fin de la estación seca del 2017, y lo mismo en el periodo 2017-2018. Esto, la cobertura se midió en febrero y en mayo, y a su vez también 2 franjas, estas franjas, perdón que no lo dije antes, se delimitaron franjas de 1 metro por 20 metros, por 10 metros, y en cada una de ellas fue que se tomaron las muestras. Para el caso de la biomasa, se cosechó la totalidad de la franja, separando gramíneas preferidas por las menos preferidas, y con la franja que acumuló mayor biomasa se estimó la productividad. Porque en estos sitios donde la productividad es tan estacional, es un buen estimador de la productividad primaria neta aérea el pico de biomasa. Bien, y esto fue analizado con medidas repetidas en el tiempo. Luego, durante el segundo periodo del estudio, es decir, 2017-2018, se analizó la dinámica de la calidad y la disponibilidad de biomasa durante todo el periodo. Se tomaron muestras y cosechas en febrero y en marzo, es decir, durante la estación de crecimiento, en mayo al final, en julio, en el medio de la estación seca, y en septiembre, llegando al final de la estación seca.
En cada una de estas fechas se tomaron muestras para analizar la calidad, analizando el porcentaje de proteína bruta y la digestibilidad in vitro en materia seca. Y a su vez también se cosechó la totalidad de las gramíneas para estimar la disponibilidad de biomasa. Obviamente las fechas de febrero y de mayo coinciden con la misma biomasa tomada que se utilizó en lo que describí anteriormente para la productividad. También analizó con medidas repetidas en el tiempo. Y para analizar la frecuencia de cortes, el efecto de la frecuencia de cortes, la primera franja, que son, tampoco aclaré, perdón, son 3 muestras en cada fecha, 3 franjas en cada fecha. La primera franja, o sea, esas 3 muestras, se cosecharon en febrero, luego el rebrote en marzo y luego el rebrote nuevamente en mayo. Y en el caso de la segunda franja, que se cosechó por primera vez en marzo, se volvió a cosechar en mayo. Y esto se analizó con el método no paramétrico porque no existía normalidad mediante Kruskal-Wallis. Estas son algunas imágenes de, bueno, las cuerdas, las sogas estaban marcando las líneas de 1 metro por 10, con estacas que quedaron fijas, y abajo se ve el marco para la cobertura aérea. Bien, en el caso del panicum, lo que se realizó fue instalar 3 jaulas de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, y cada una de esas jaulas se dividió en 3. Durante el segundo periodo del estudio, se cosechó en febrero y en mayo para estimar el pico de biomasa y en su efecto la productividad. Tanto en febrero, en mayo como en septiembre se estimó, se midió la calidad forrajera, y por fuera de las jaulas se midió la cobertura. Y para los cortes, para el efecto de los cortes, se volvió a cosechar las franjas cosechadas en febrero, en marzo y en mayo. Bien, todas las cosechas de gramíneas, lo que se hizo fue cortar todo, guardarlo en bolsas, ponerlo en freezer, luego llevarlo a estufa a 65 grados para luego pesar, y las que eran muestras para analizar la calidad se mandó al laboratorio de forrajes donde se molió y se analizó la calidad. Bien, vamos a los resultados. Estas son las precipitaciones durante los 2 periodos de estudio. Durante el primer periodo se acumularon 842 milímetros, es decir, superando la media de la zona, y en el segundo periodo se acumularon 521 milímetros, que fue menor, un año seco, menor a la media. Bien. En cuanto a los resultados del manejo del pastoreo sobre las características estructurales de la vegetación y el suelo del bosque, podemos ver que en los sitios con descanso hay una diferencia significativa, donde las gramíneas preferidas tienen una proporción mucho mayor que las gramíneas que en los sitios bajo pastoreo continuo. Las gramíneas menos preferidas no se observan diferencias. En el caso de las dicotiledóneas aparecen mayor cantidad, una mayor cobertura en los sitios sin descanso, también una mayor proporción de suelo desnudo en los sitios sin descansos y una mayor proporción de brosa en los sitios con descanso. En cuanto a la composición de las gramíneas preferidas, domina en todos los sitios Setaria leucopila. Esto lo tuvimos en cuenta al momento de analizar la calidad, como la dominancia era de esta especie, domina en un 80%, en promedio, es la que utilizamos para analizar la calidad forrajera. Bien, en el caso de las leñosas, de los arbustos menores a 2,5 metros de altura, vemos que dominan en los sitios bajo pastoreo continuo. Y la especie más dominante es el tala. Luego aparece la jarilla, el piquillín y el algarrobo. Bien, en cuanto a estos resultados que vimos recién, entonces podemos observar que los descansos, en los sitios con descansos hay una mayor cobertura de gramíneas preferidas.
La cobertura total de gramíneas coincide con lo esperado en otros sitios. En Santiago del Estero los resultados fueron similares. Encontramos que las menos preferidas no hubo cambios, que en principio hubiésemos esperado que sí los hubiese, porque en los sitios bajo pastoreo continuo, al liberarse los recursos, habría menos competencia por el agua. Sin embargo, la carga animal ha sido siempre muy alta y eso pudo haber afectado, tal como se vio en el Caldenal, que han observado que la intensidad de pastoreo muy alta también afecta el establecimiento de estas especies. Bien, también en los sitios con descanso, una mayor proporción de brosa, y aparecen, cambia, digamos, la dominancia. En los sitios con descanso hay una mayor cobertura de gramíneas preferidas y una menor cobertura de dicotiledóneas, y en los sitios con pastoreo continuo esta relación se hace inversa. ¿Por qué? Porque las dicotiledóneas que dominan son rastreras, quiere decir, son la oreja de ratón y la hierba de pollo principalmente, que escapan al pastoreo. Por lo tanto, son las que sobreviven al pastoreo. Esto se ha observado en Patagonia y también en África. Bien, también encontramos que hay una menor proporción de suelo desnudo y es particularmente mucho menor que en otros sitios, y probablemente esto se debe a que en los cerramientos no se ha contabilizado y no se ha recogido, por así decir, la productividad de los árboles y los arbustos y de otras herbáceas. Entonces, seguramente están aportando gran parte de esa brosa dentro de esos cerramientos, y bueno, y a su vez sí es mucho menor el suelo desnudo en los sitios con descanso. Y en cuanto a los arbustos, ahí está, bueno, sí, los resultados son como se esperaba, tal como se vio en Santiago del Estero, que también coincide que la especie dominante es el tala. Bien, respecto a la composición que hay de especies, de gramíneas preferidas, de las gramíneas de buena calidad, como todavía están presentes en ambos sitios, en ambos manejos, especies que son de buena calidad, nos da la pauta de que es un campo, es un sitio que todavía tiene un gran potencial de restauración porque estas especies todavía están presentes. Bien, respecto al banco de semillas, vemos que es mayor en los sitios con descanso. Y en cuanto a las características físicas y químicas del suelo, encontramos un mayor porcentaje de materia orgánica total y nitrógeno total en los sitios con descanso, una mayor capacidad de infiltración, una tendencia a una menor densidad aparente en los sitios con descanso, y en la resistencia a la penetración no se encontraron diferencias. Bien. En cuanto a la discusión de estos resultados, la mayor cantidad de semillas en los sitios con descanso coincide con lo esperado y lo observado también en el Chaco semiárido santiagueño. En cuanto a la capacidad de infiltración, también se ha encontrado en otros sitios semiáridos en Santiago del Estero con una mayor porosidad, una menor densidad aparente. Se ha observado también en esos sitios densidad aparente, materia orgánica y nitrógeno total. Los resultados, comparando con clausuras de 8 años también en el Chaco semiárido santiagueño, las variaciones son similares. Bien, cerrando esta parte de los resultados, entonces observamos que los descansos aumentan el banco de semillas, especialmente de las gramíneas preferidas, lo cual provoca que haya un aumento en la cobertura, en consecuencia un aumento en la producción de biomasa. Esto aumenta la cantidad y calidad de brosa, mejorando a un corto plazo las características físicas y a un plazo un poco mayor las características químicas. Y esto también, bueno, es una retroalimentación, dado que la mejora en las características del suelo también va permitiendo que se siga este ciclo de mejora en calidad del forraje y del suelo.
Y este mecanismo se ha observado en distintos lugares del Chaco, de África. Bien, en cuanto a los resultados del manejo del pastoreo sobre la productividad y la calidad forrajera del estrato herbáceo del bosque, perdón, pregunto, ¿se sigue escuchando bien? Perfecto. Sí, Bárbaro. Sí, también. Sí, Tamara, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, en cuanto al manejo del pastoreo sobre la productividad y la calidad forrajera del estrato herbáceo del bosque, vemos que la productividad de las gramíneas preferidas es mayor en los sitios con descanso y en el caso de las gramíneas menos preferidas se encontró con una gran variabilidad que es mayor solamente en el sitio con descanso durante el periodo húmedo. Bien, respecto a estos resultados, el aumento en la productividad era esperado, tal como se vio en distintos sitios del Chaco árido, en Córdoba, en Catamarca, también en Santiago del Estero. Son valores menores a los esperados. Por ejemplo, en este estudio de Córdoba, de Chaco árido cordobés, observamos que en un año húmedo la productividad alcanzaba los 2.200 kilogramos de materia seca por hectárea por año, mientras que en este estudio alcanza 908, e incluso en un año seco en ese sitio era mucho mayor, y esto probablemente se debe a que la carga animal supera entre 4 o 6 veces la receptividad ganadera. Bien, y luego observamos también que las especies C3 en este caso podrían estar favorecidos por una mayor cantidad de lluvias durante el primer año. Bien, luego en lo que respecta a la dinámica de la biomasa y de la calidad, observamos que, bueno, durante todo el periodo la biomasa de las gramíneas preferidas es mayor en los sitios con descanso. Y tiene un comportamiento que alcanza su máximo en mayo y, digamos, al final de la estación de crecimiento y luego disminuye, una tendencia. Y en el caso de la productividad, de la calidad, observamos que la calidad es máxima durante la estación de crecimiento y luego va disminuyendo hacia el final de la estación seca. Bien. Digamos que la mayor productividad primaria neta aérea condiciona que hay una mayor disponibilidad de materia seca digestible. Está estimada con la disponibilidad de gramíneas preferidas multiplicado por la digestibilidad desetaria, que como mencioné anteriormente es la gramínea preferida más dominante. Bien, bueno, el hecho de que duplica durante el descanso coincide con lo esperado, es máxima al final de la estación de crecimiento, probablemente porque hay una combinación entre una mayor cantidad de precipitaciones y una menor evapotranspiración y temperatura. La caída coincide con el comienzo de las heladas, y bueno, se ha observado también en el Chaco árido cordobés un comportamiento similar. Sin embargo, en este caso es 3 veces menor la disponibilidad, seguramente nuevamente asociado a la carga animal y además que el estudio en Córdoba está realizado dentro de una reserva. Bien, el comportamiento también de la calidad forrajera también es similar. En este caso, en este estudio y en este periodo, la calidad siempre se mantiene por encima del umbral óptimo para el consumo animal, incluso al final de la estación seca, seguramente porque el hecho de que hubiese menos lluvias hace que al detenerse el crecimiento de la vegetación, el nitrógeno se mantiene más alto. Bien, y lo que podemos observar es que por este comportamiento lo ideal en respecto a la calidad es que los animales consuman en el bosque llegando antes que finalice la estación seca. Bien, estas son 3 imágenes. Las de la izquierda son del sitio con descanso y la derecha del sitio bajo pastoreo continuo, y bueno, se puede observar claramente
las diferencias en la cobertura, en la calidad. Aquí se encuentra el suelo mucho más expuesto. Bien, y en cuanto a la frecuencia de cortes y la productividad y calidad del tapiz herbáceo del bosque y pasturas implantadas, encontramos que no hubo diferencias con una mayor frecuencia de cortes, no mejoró la productividad. Esto es contrario a lo que esperábamos. Probablemente esto se deba a que fue un periodo que correspondió a pocas lluvias para la zona. Y en el caso de la proteína de la calidad, sí se observó una mejora en la calidad respecto a la proteína bruta. Y por lo tanto, si bien hay un aumento de la calidad, lo cual coincide con lo estudiado, por ejemplo, en Santiago del Estero, no sería recomendable, por lo menos en un año seco, en un periodo seco, la realización de cosechas durante la estación de crecimiento. En cuanto al panicum, se encontró, que tiene una cobertura del 50%, con un porcentaje de 21% de suelo desnudo. Respecto a la biomasa, la máxima acumulación se da en mayo, alcanzando aproximadamente los 850 kilogramos de materia seca por hectárea por año, o sea, la estimación de la productividad. Estos son valores muy bajos comparados a lo observado en otros sitios. Responde más o menos al 15% de lo observado en Córdoba, al 20% en La Rioja. Y esto seguramente está asociado a la intensidad y a la frecuencia del pastoreo, que no ha permitido una buena implantación de la pastura. Y con respecto a la calidad, tiene un comportamiento también similar al del bosque, pero los valores que se alcanzan son mucho menores. Ya al final de la estación seca, el porcentaje de proteína bruta está cerca del 3%, que es muy bajo, lo cual, si bien es lo esperado que ocurra esto, nos indica que no sería lo más recomendable utilizar la pastura fuera de la estación de crecimiento. Bien, y no se ha encontrado que los cortes tampoco en este caso mejoren la productividad. Y bueno, contrario también a lo que se esperaba. En base a estos resultados, realizamos una propuesta de modelo de utilización complementaria de los bosques y de las pasturas megatérmicas. Bien. El manejo propuesto, sigue en la línea de la cuestión de dejar descansar el bosque durante la estación de crecimiento. Entonces, la utilización de la pastura durante el periodo de crecimiento sería lo que permitiría al bosque descansar, con el objetivo de descansar todo el bosque, no únicamente una parte. Bien, esto porque la productividad y la calidad de la pastura es la más alta durante el verano y en el caso del bosque, además de beneficiarse por los descansos, todavía mantiene una buena calidad durante el invierno. Y la propuesta implica utilizar la menor cantidad de superficie posible para la pastura, debido a que, el objetivo también es conservar las propiedades que tiene el monte, el bosque, perdón, todos los servicios ecosistémicos, todo lo que estuvimos hablando al principio. Y estudios en otras zonas, en La Rioja, mostró que utilizar el 11% del establecimiento para una pastura, llegó a triplicar la receptividad ganadera. Bien, estos son algunos cálculos que se hicieron, teniendo en cuenta la superficie. Esto bajo el supuesto de que todo el bosque que no ha sido manejado tiene la misma productividad que la estimada en este lote. Se estimó, con las productividades alcanzadas, estimadas, y el índice de cosecha, el consumo por día de los animales, se estima una receptividad media de 0,032 equivalentes vacas por hectárea. Bajo estos, partiendo de esta base,
lo que se propone es un manejo 6-6, significa 6 meses la utilización de la pastura, 6 meses la utilización del bosque, y se estima que, suponiendo y teniendo en cuenta, sí, muy importante, que estos resultados son estimados en un periodo seco, o sea, que son bien conservadores, o sea, que esto es de mínima. Utilizando un 15% del establecimiento, es decir, 10,5 hectáreas para pastura, preferentemente en sitios donde ya no hay bosque, y asumiendo que, bueno, el bosque con descanso en 2 años podría alcanzar la productividad estimada en este trabajo, y que la pastura con una carga adecuada, en ambos casos con una carga adecuada, pero la pastura con una carga adecuada y una buena implantación, como mínimo podría alcanzar 4.000 kilogramos de materia seca por hectárea por año, lo cual ya estaría más que triplicando la receptividad ganadera actual, y si en 5 años, con lo que se espera también de mínima, que mejore la productividad del bosque, alcanzando los 1.100 kilogramos de materia seca por hectárea por año, y la pastura, asumiendo aún la misma productividad, estaría siendo 5 veces mayor. Bien, entonces podríamos pasar de 31,25 hectáreas por equivalente vaca de receptividad a 5,79. Bien, conclusiones. Respecto a la hipótesis 1, pudimos corroborarla, el hecho que los descansos permite que las especies gramíneas preferidas alcancen la floración, mejorando el banco de semillas, la cobertura y la productividad. También pudimos corroborar la hipótesis 2, que la mayor cobertura, productividad, la brosa, la menor proporción de suelo desnudo y también el menor pisoteo animal, generan que haya un aumento en la calidad física y química del suelo, mejorando, y se encontró que mejoró la materia orgánica en nitrógeno total, disminuyó la densidad aparente y aumentó la infiltración. En cuanto a la hipótesis 3, no se encontró no pudimos corroborar la hipótesis, no se encontraron diferencias en la productividad con cortes durante la estación de crecimiento, sí, sobre la calidad. Y que la pastura megatérmica constituye un rol estratégico para poder establecer este manejo y mejorar la calidad del pastizal del bosque. Este es un primer modelo productivo en la zona, basado en la restauración, en la conservación y en la producción ganadera. Y para futuras investigaciones sería bueno poder contar con repeticiones verdaderas, si fuese posible, realizar la parte que no realizamos en ambos años, poder realizarla también en un año húmedo para ver, por ejemplo, si los cortes tuviesen un efecto durante esos periodos. Analizar en otros tipos de vegetación, por ejemplo, en zonas donde el pastizal es más abierto, sistemas con diferente carga animal, y también ver estudiar el aporte de las leñosas como recurso forrajero. Bien, el bosque nativo cumple funciones ecológicas clave y provee numerosos servicios ecosistémicos. Y el desarrollo de tecnologías que permitan producir alimentos y conservar el bosque nativo, siendo accesibles y adecuadas para los productores campesinos de la región, resulta imprescindible para la conservación de este bosque. Bien, bueno, hasta ahí llega, sí, no quería dejar afuera ahora los agradecimientos. Esto es contarles brevemente que esto es un resultado de un trabajo de muchos años en conjunto desde la Facultad de Agronomía, desde el equipo de agroecosistemas campesinos, con la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara. Esas fotos son de reuniones tanto en la facultad como con técnicos y productores de la zona, y con los estudiantes se ha ido realizando este monitoreo de cobertura previo a este estudio, y que fue, digamos, el disparador también. Quiero agradecerle, bueno, primero que todo a Damián, porque él fue el que pensó en mí para este trabajo desde el principio, a Elizabeth y a Santiago, porque me acompañaron y fue un camino de mucho aprendizaje,
a Pato Fernández, que me ayudó muchísimo con todo lo que referido a suelos, a Facu, a Charo, a Lumochi, Bego, a Juli Monques y distintos pasantes que me ayudaron con los muestreos, a Gonza Campa, que me ayudó con la parte de imágenes satelitales, a la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara, que siempre me sentí muy, muy cómoda y bienvenida, a Feri Marina, Pablo, Ivana y Goyo, que me han alojado muchas veces y acompañado a campo, a Nahuel, que también me acercó al INTA Villa Mercedes, que me ayudaron también con algunos estudios, bueno, a la Facultad de Agronomía, a la Universidad de Buenos Aires, a las brigadas de escolarización del MOCASE, que también fueron parte de que decidiera realizar esto, a Vicky, una gran amiga que convivió conmigo gran parte y fue un gran apoyo emocional, a la familia, a los amigos, y bueno, principalmente a Lalo, que es ahí en la foto, que es el productor, que estuvo ahí siempre manteniendo las clausuras, acompañándome, cosechando todo, cuidando a mi hijo más grande, que también me acompañó en todos los muestreos, desde la panza hasta fuera de la panza, generando esa imagen tan común de mi pareja, que también, pobre, me ha ayudado un montón instalando, yo con la panza, así que él ayudando ahí a instalar las jaulas y demás, y los cerramientos, y siempre que me acompañaban terminaban los dos durmiendo. Así que bueno, y al más pequeño de mis hijos me acompañó sobre todo el proceso de escritura, pobre, con los madrugones. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias también al jurado por los aportes, porque realmente me han ayudado muchísimo a mejorar el trabajo. Y bueno, el monte es el poncho que nos abriga a todos, dirían, de la asociación. Muchas gracias. A ver. Gracias a vos, Tamara. Muy linda la presentación. Gracias. Es raro no ver a nadie estar hablando con una presentación. Sí, lo sé. Por eso enseguida aprendí la cámara, dije, más en ese momento tan emotivo que terminaste, como muy raro estar ahí sola. Pero bueno, acá estamos. Bueno, espero que se haya escuchado muy bien todo. Sí, La verdad que sí. Se escuchó perfecto, Tamara. Sí. Yo me conecto a la cámara, he dado vuelta. Te aplaudimos de acá. Bien. Gracias. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece entonces si pasamos a la ronda de preguntas del jurado? Ok. Bien. No sé, en el orden que ustedes quieran, pónganse de acuerdo a quién le gustaría empezar. Pato, te veo ahí entusiasta. Sí, yo tengo una pregunta para hacer, siguiendo un poco las indicaciones que nos dio Carolina en la reunión previa, de hacerte una preguntita a cada uno por el tema de la conexión y demás, y después nos explayamos un poco más, ¿no? Seguimos con eso, ¿estamos de acuerdo? ¿O quieren que lo abramos ya tranquilos, el juego? Como quieran, no sé cómo tienen conexión ustedes. Yo para priorizar la conexión y que todos pregunten una y vamos viendo cómo venimos. Como cada vez se va haciendo más tarde, diríamos, la conexión, cada vez en los barrios hay más gente conectada. Bien, entonces hago un comentario breve, una pregunta y dejo a los demás. Después al final charlamos todos, si les parece. Bueno, muy breve. La tesis, Tamara, me gustó un montón. Es información súper útil y valiosa, sobre todo para el sitio de estudio, donde hay muy poquito hecho. Es una tesis, en mi opinión, lo voy a decir coloquialmente, muy astutamente planteada, porque medís muchas variables de tipo biofísicas, ecológicas, hidrológicas, biológicas, pero en un contexto muy candente, como es el cambio del uso del suelo, sobre todo en lugares donde arrancás mostrando una foto, digamos, que da la pauta del desplazamiento campesino y demás. Sin embargo, con los resultados que vos tenés, te limitás a decir lo que claramente podés decir y no te metés en terrenos blandos donde a veces uno quiere opinar más desde el corazón, pero los resultados que vos tenés no te apoyan en esa opinión. Entonces creo que está muy bien planteada la tesis, muy bien cuidada, digamos, abriendo el juego en la introducción,
pero después limitándose a lo que vos claramente me diste. Finalmente, en la discusión valoro mucho la integración de todo en ese modelo que acabas de mostrar recién de nuevo, en donde tratás de no limitarte a dar los resultados y puntos, sino a decir, bueno, con esto se puede generar un modelo productivo que por lo menos para ese sitio no lo teníamos. Bien, dicho esto, pregunta concreta. Respecto de la infiltración, Tamara, que estuviste midiendo con el infiltrómetro, modificaste los datos después de una primera revisión que hiciste respecto de los valores originales y demás, y encontrás, eso se mantuvo, digamos, cambió la magnitud, pero se mantuvo el resultado, de que tiene mayor infiltración en los lotes que tienen descanso, básicamente. Estaba dentro de tus resultados esperados, básicamente. La pregunta es, ¿le encontrás alguna ventaja o ves alguna oportunidad en tener sectores del lote con muy baja infiltración? Del lote O con sea, ¿es descanso. negativo 100% que la infiltración sea baja en un sector del terreno? ¿O ves algo que se pueda llegar de lo cual puedes sacar provecho? A ver si comprendo la pregunta. Respondo ahora, ¿no? Sí, A ver, ¿puede ser de vuelta la pregunta? sí. Sí, Vos planteas la tesis, sí. básicamente pensando sobre todo en la vegetación. Y medís muchas cuestiones, digamos, que apuntan a que la vegetación sea un poco el centro de la tesis. Entonces, cuando medís infiltración y te encontrás que en los lotes que tienen pastoreo continuo tienen menor tasa de infiltración significativamente respecto de los que dejás descansar, decís, y esto es un problema, digamos. Si se quiere, es un indicador que me está diciendo el sistema va para abajo, o sea, la flecha es negativa. Ahora, tener en un campo como el que me diste vos, 50 hectáreas, sectores del terreno, un sector del terreno, que está poco cubierto, con baja tasa de infiltración, sobrepastoreado, que vos lo ves a la vista muy dañado, la infiltración le pone números a lo que uno ve con los ojos, básicamente. ¿Cree que es algo 100% negativo o se puede tomar alguna ventaja de eso? ¿Se te ocurre, digamos, qué podés hacer como para tomar ventaja de eso? Ah, qué pregunta. A ver. No sé si ventaja, porque, bueno, o sea, depende de dónde lo miremos, ¿no? Porque, bueno, en términos productivos, yo quiero que se establezcan las especies forrajeras y para ello necesito, digamos, una buena capacidad de infiltración, porque si no, la escorrentía va a seguir generando más erosión y ese suelo no va a permitir, como se ve, digamos, que están esos parches bien de suelo desnudo, ya no crece nada, no hay semillas prácticamente, ya en los sitios demasiado degradados, por lo tanto, no sé si le encontraría alguna ventaja, tal vez para acumular en otros sitios. Bueno, hablaste de un flujo clave, nombraste la palabra escorrentía recién. Sí, Y también lo ves como algo negativo. Estamos de acuerdo, pensado de la vegetación es algo de la negativo. vegetación. Está bien. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde obtiene este productor, Lalo, el agua para darle de beber a los animales? Claro. De las napas y de lluvia ¿Sí? también, en los momentos que hay lluvia, ¿no? Está bien. Él tiene una perforación, básicamente, y toma el agua de la napa. Sí, Bien, perfecto. En general, en el valle donde me diste vos, las perforaciones son hoy en día la opción número uno para obtener el agua. Pero en el sí. Chaco Ario, si te movés un poquito más hacia el oeste, donde la napa empieza a estar mucho más profunda, no te queda otra alternativa que juntar el agua de lluvia, como acabas de decir vos. Sí, también, digamos, en la época de lluvias, ¿no? Él tiene un estanque, por ejemplo, y bueno, ya a final de la estación seca ese estanque se seca. Perfecto, está bien. Entonces, sí, Pero ese tanque lo entonces maneja con agua de ahora lluvia. entiendo tu pregunta, o sea, la escorrentía permite que se llene el estanque, por ejemplo, en este caso. Exactamente, tal Bien. cual. Lo que yo cuando vi tu tesis, vi el dato de infiltración y dije, bueno, es lógica la interpretación, es la más común, que uno dice es algo negativo. Y es cierto, porque lo pensamos de la vegetación. Pero cuando uno piensa que además del forraje, el ganado tiene que tener agua, y en algunos lugares el agua solamente viene de la cosecha de agua de lluvia,
esos sectores que vos lo ves como algo negativo pasan a ser clave para el sistema. Y de hecho que la variable que vos veías como algo negativo, en algunos campos nosotros la medimos pensando en qué bueno que hay poca infiltración. Acá hay que juntar el agua de lluvia. ¿Está Claro. bien? Sí, ahora Está que lo bien. decís, aparte estoy visualizando la ubicación del estanque, que está justamente, digamos, del lado donde está el pastoreo continuo. Y claro, sí, es verdad. Un dato de color. Yo no sabía que el campo este era el de Lalo. Me acuerdo de haberlo caminado. Y me acuerdo de esa represa chiquitita que tenía. No sabía que era justo este campo. Pero bueno, sí, más a favor. Coincidimos que, de alguna forma, esa variable que vos veías como algo negativo, dado algún contexto, puede llegar a ser algo favorable. ¿Está bien? Y con tu tesis uno puede tener indicios de ellos también. Aunque no lo mencionaste, porque no es el tema, digamos, de desarrollo, yo puedo sacar esa información. A mí me sirve también. ¿Bien? Bien, buenísimo. Bueno. Dejo la pregunta ahí, me guardo el resto para más tarde. Dale. Está bien. Rubén. Sí. Primero, estoy de acuerdo con lo que decía en la introducción Patricio, la importancia de la tesis. Ya, aparte, yo estoy trabajando también en el Chaco Árido y me parece muy importante lo que ha llegado y los resultados de la tesis. Lo que me quedó en medio, vos hablabas que ahora vos, Tamara, vos hablabas que la pastura principal, o sea, la que tenía mayor cobertura, era la setaria. Me gustaría saber por qué. ¿Qué cobertura arbórea tiene el bosque ese? Perdón, escuché más o menos. ¿Qué cobertura arbórea? Claro, porque si me estás poniendo que la setaria es la más importante en cobertura, la setaria es heliófila, así que es umbrófila, o sea que tendríamos que tener una alta cobertura arbórea. Hay zonas donde la cobertura arbórea es más alta y zonas donde menos. En particular en donde estaban en los cerramientos y en estos lotes es bastante alta la cobertura de árboles. No tengo el número exacto, pero sí. O sea, no han medido dentro del bosque en sí cuál es la cobertura arbórea que tienen. No. No. Tampoco se pensó en algún desarbustado, de bajerado como propuesta. Sí, sí. Sí, perdón, no se escucha muy bajito, por eso estoy tratando de. Encima mi computadora, a ver si no me traje Ahora los me auriculares. escuchás mejor ahí. Sí, poco. No sé el resto, ¿soy yo o todos escuchan bajo? Yo también lo escucho bajo, sí. Escucha bajito. No sé si tiene el volumen bajito. Yo te podría decir, Tamara, si querés, lo que Rubén te preguntó es si en algún momento se analizaron propuestas de desbajerado dentro del bosque. ¿Propuestas de qué? Perdón. Desbajerado, limpieza selectiva de algunos arbustos sería. No lo pensamos para este trabajo. Sí, digamos, es una técnica que se piensa en la zona, ¿no? Pero no particularmente en este trabajo. Porque, bueno, la idea era más que nada ver, o sea, ya con el manejo que se venía realizando, ver qué efectos ha tenido y, bueno, y la propuesta se ha pensado sobre todo combinando, digamos, la necesidad tanto del productor como el objetivo de conservar el bosque y de mejorar la calidad. Pero tampoco se ha visto, por ejemplo, un estado de degradación tan alto en términos arbustivos, por ejemplo, para pensar en esa propuesta, por lo menos no en principio, sí lo podríamos pensar. Está bueno para. Te lo preguntaba pensando en que en falta de luz, falta de entrada de luz, por eso te decía de sacar un poco de arbusto. Pero como no tengo Claro, sí. de cobertura total arbórea, no. Sí, pero sí, se podría pensar sobre todo en los sitios
donde se encontró más cantidad de arbustos. Tu turno, Lisandro. Bueno, gracias, Rubén. Bueno, muy linda la presentación, Tamara. Me gustó mucho la manera en que la organizaste. Me gustó mucho leer la tesis y porque me parece muy, digamos, me voy a agarrar de un término que usó Patricio, que fue muy audaz, pero en este caso me refiero al hecho de plantear un estudio en un sistema real de producción, porque eso implica un montón de riesgos muy altos. Y bueno, a pesar de que eso implica limitaciones experimentales o por el tema de las réplicas verdaderas y la posibilidad de controlar los distintos factores que acompañan a los tratamientos, me parece a mí que da un resultado muy interesante el hecho de... Tiene otra perspectiva el hecho de que se ha hecho en un sistema real de producción y más de un productor familiar, ¿no? Con todo lo que eso implica o lo que le puede llegar a costar al productor mantener un sistema de manejo frente a las fluctuaciones de las precipitaciones, los precios, etc. Una pregunta que tengo es, ¿qué opinás vos? ¿Qué opinión te merece, teniendo en cuenta que se nota que la carga es muy alta y bastante más alta que la receptividad de acuerdo a los datos de productividad forrajera que vos tomás? Esta cuestión del descanso estival, que se nota que tuvo un efecto muy fuerte, porque las diferencias en algunas variables son contundentes. ¿Cómo hubieran sido si la carga hubiera sido, qué sospechás que hubiera pasado si las cargas hubieran sido más moderadas, no tan altas como las que se manejan en este sistema? Que sospecho que son cargas que se manejan en casi todos los sistemas familiares del Chaco árido, ¿no? Lo que uno ve en distintas regiones, en distintas zonas del Chaco árido es eso, cargas muy, muy elevadas. Y hubiese sido muchísimo más alto, seguramente en ambos lotes, seguramente la productividad hubiese sido mucho y yo creo, bueno, por los antecedentes que se ven en otros sitios similares, yo creo que hubiese sido por lo menos, no sé, 5 veces más alta, 4 o 5 veces más alta, que sería lo que se esperaría si con el modelo que proponemos, ¿no? Incluso más, porque, bueno, como comenté antes, esto todo encima fue estimado en un periodo seco, así que, y sí es un tema muy delicado el tema de la carga animal en este tipo de campos, porque, bueno, ¿cómo hacemos, o sea, cómo reemplazamos y hacemos que los animales, por ejemplo, coman en otro lado o tengan menos cantidad de animales? Ya es un tema también que es medio complicado de manejar. Así que sí, hubiese sido otros valores seguramente. No sé si eso responde a lo que vos querías preguntar. No, probablemente vos lo decís en términos absolutos y yo por ahí estaba pensando en términos relativos, las diferencias entre ambos tratamientos, porque me da la sensación que una cuestión jerárquica en esto del manejo del pastoreo así en ambientes semiáridos y áridos, el descanso es una cosa que ha demostrado o que hay evidencias, al menos en la región del Chaco árido y en algunas otras regiones semiáridas, de que es un aspecto muy importante, pero la carga probablemente sea el aspecto más central del manejo del pastoreo. Y entonces quizás el pastoreo continuo, que a veces tiene como mala propaganda, pero con cargas moderadas no termina siendo tan perjudicial. A eso me refería. Ah, claro. Y es difícil saberlo, porque habría que verlo, me parece. Yo creo que, bueno, que sí, que seguramente tiene en términos relativos también tiene una gran influencia, pero sí, seguramente, a ver, sí, no quiero atreverme a asegurar algo, ¿no? Obviamente.
Sí, igualmente sí, estuvo bueno eso que planteaste al final, de que estaría bueno, como estudios futuros, mirar este tipo de cuestiones de los descansos y el efecto de los descansos con distintas cargas, ¿no? O sea, se ha visto en otros sitios que con los descansos se han visto mejoras importantes. Entonces yo creo que la combinación de ambas cosas sería fantástico, ¿no? Tanto de la carga como los descansos. Pero sobre todo también no solamente visto desde el punto de vista de la productividad, sino también visto de la calidad del suelo. Para que me suena el celular, así lo apago. Ahí está. Sí. Disculpa. No pasa nada. Bueno, yo después tengo otras, pero sigo la ronda. Patricio. Bien, vamos, retomo yo. Te pregunto un poco sobre el diseño experimental y un poco también valorando lo que acaba de decir Lisandro de que vos trabajaste en sistemas reales y eso tiene un valor muy grande, por un lado, y también representa o tiene, si se quiere, complejidades de que hay muchas variables, sobre todo en estos sitios tan heterogéneos, que uno no puede manejar y un poco terminan confundiendo resultados y demás. La pregunta que te hago es, una vez que vos ya desarrollaste toda tu tesis, hiciste los experimentos, ¿sabés cuánto trabajo demanda hacer todo esto? Si tuvieras que volver a diseñar de cero el ensayo experimental, manteniendo tus mismos objetivos y las mismas hipótesis, ¿cómo lo harías? O sea, ¿lo dejarías igual o lo cambiarías? Y si cambiás, ¿qué cambiás? No, agregaría repeticiones, haría más clausuras. Aunque sea ¿Más clausuras dónde? dentro de los lotes, o sea, dentro de los sitios con los distintos manejos. A ver, si tuviese la posibilidad, haría desde cero nuevas clausuras y lo analizaría durante varios años, ¿no? Pero bueno, eso en términos ideales, así podría realizar también un monitoreo desde el principio. Pero partiendo de la base de que el hecho de que el productor ya venía realizando estos manejos, sí dentro de cada uno de esos lotes con distintos manejos realizaría más herramientas. Ahora, también trataría de buscar más productores que estén realizando el mismo, que puedan realizar distintos manejos para tener repeticiones en distintos campos. Depende hasta dónde va tu pregunta, ¿no? Pero así como óptimo sería tener repeticiones en distintos sitios del mismo área, ¿no? Y Bien. dentro del productor, y si no fuese posible eso, dentro del mismo productor, sí hacer más clausuras dentro de los lotes. Está bien, está buenísimo y como decís vos, eso digamos sería idealmente, como lo plantearías, uno desde el escritorio, si se quiere. Ahora, yo saco las cuentas de el tiempo que a vos te llevó a hacer esto. Vos estuviste, por decir algo, 3 años para generar estos resultados en un campo. Bien, o sea, en un establecimiento con sus lotes, con sus situaciones o tratamientos dentro del lote. ¿Vos creés que podés tomar, por ejemplo, 5 o 10 réplicas verdaderas en otros campos? Esto que vos me decís que estás planteando, ¿creés que se puede llevar a la práctica realmente? No, pero lo que se podría hacer es elegir elegir algún indicador o dos, por ejemplo, no sé, medir solamente o sea, si yo ya sé que el pico de biomasa y quiero enfocarme, no sé, en la productividad, bueno, digo, puedo llegar a construir, no sé si 5 o 10 réplicas, pero por lo menos 3, y no medir tan seguido, sino elegir dos o tres variables que pueda medir en 2 fechas, por ejemplo, para administrar, digamos, tiempo y recursos, ¿no? Esa podría ser otra opción. Hacer un análisis de tantas variables en tantos sitios y sí, necesitaría mucho recurso y mucho tiempo y no lo veo factible a este tipo de estudios, menos una maestría, digamos. Pero sí sé eso, se podría o acotar a menos variables y digamos, no tanta cantidad de repeticiones. Está bien, perfecto. Esto lo tuvimos un poco en el ida y vuelta, con los dictámenes. Coincido ahora plenamente con tu respuesta. Esto que vos hiciste para mí está buenísimo. Replicarlo en el espacio es imposible. O sea, por lo menos replicarlo como en la escuela, digamos, de estadística o de ecología nos enseñaron, es imposible hacerlo. Ahora, para un futuro ensayo no está de más tener indicadores que a mí,
me convenzan de que lo que vos me diste en el campo del halo representa la región y no es un caso aislado. ¿Me explico? Esto, como decís vos, con indicadores, cosas muy sencillas, medidas, replicadas en el espacio, eso sí, vos podés convencerme de que lo que vos me diste en este campo no es una particularidad de este campo, sino que pasa. Está buenísimo, digamos. Ahí, digamos, coincido 100% con completar eso, porque desde el vamos uno si no lo plantea teóricamente, y en los papeles todo funciona, pero vos ya hiciste el esfuerzo de ir a la práctica, decís, es inviable repetir esto tal cual lo hiciste vos en 5 o 10 campos, ni siquiera en 3, no podés. Va con los hijos a cuesta y demás, no se puede, en términos reales no se puede, es así. La verdad es eso. Está bien. Bueno, ahora te hago otra pregunta. De vuelta, sabiendo y teniendo conciencia de todos los resultados que vos obtuviste de acá, supongamos que a vos te contratara ahora, ya como especialista, el municipio de Concarán o el INTA de Concarán, básicamente está la agencia de extensión de INTA, y te dice, dame los lineamientos generales, no cosas específicas, sino lineamientos generales que debería tener una ordenanza de ordenamiento territorial en la zona del Valle de Conlara. Vos tenés 130 familias y tenés que dar pautas generales sobre qué hacer con esas fracciones de suelo. En base a los resultados que vos tuviste, ¿qué pautas darías? A ver, para ver si entendí bien la pregunta, pero sí restringiría a no más, digamos, no más desmonte. Daría herramientas, digamos, o por ejemplo en este caso, insumos para poder permitir que el bosque se siga en pie, básicamente. Y también, bueno, mostrando, ¿no?, que el bosque en realidad sigue siendo el mejor alimento para el ganado. No sé si apuntaba hacia ahí tu pregunta. Sí, va para ese lado con las cuestiones generales. Lo que sí me hace ruido una cosa que decís. Ajá. Ahora me decís que, digamos, como especialista, lo que recomendás para la región es no más desmontes. Pero en la discusión de tu tesis me planteaste un esquema productivo en el cual vos recomendás desmontar creo que era un 10% de la superficie para posterior en verano. Claro, en realidad, en general, casi todos estos campos ya tienen superficies desmontadas. Entonces, lo ideal es que la pastura o el suplemento se utilice en zonas, en sitios ya desmontados, o en su defecto, si no están desmontados, sí que ya estén con un grado de degradación muy alto. Preferentemente dejando en pie todo el resto del bosque que está en mejor estado, ¿no? Perfecto. Entonces, me está separando a la región en dos ambientes. El monte que está en pie, bastante bien conservado, y los lugares que están o desmontados o que vos los ves degradados y los mediste. Vos lo que querías sería trabajar los lugares degradados, ahí proponer las pasturas básicamente, y el resto no lo tocás, y el monte no lo tocás. ¿Irías por ese lado, digamos? No es que no se toca, sí, claro, sino que sí, no reemplazaría la vegetación nativa del bosque. Perfecto, bien. No te pido que me arregles un porcentaje porque no tiene sentido, pero básicamente vos en la región harías eso, separarías en dos ambientes, uno que lo dejás, que puede tener pastoreo en invierno, como explicaste vos y demás, y aprovecharías las zonas degradadas o ya desmontadas para profundizar ahí. Claro. Estamos de acuerdo, ahí pondrías las pasturas y ahí maximizarías. Habría que obviamente hacer un diagnóstico de cada uno de esos campos o de las zonas, digamos, para ver también si, porque por ejemplo, si fuesen productores que es todo bosque, bueno, habría que evaluar también si esa superficie propuesta no sea mucha para desmontar. Y también ver el estado, digamos, actual de ese sitio. Está bien. Pero en lineamientos generales plantearías esto, más allá que después te podés encontrar con casos puntuales donde hay un productor que tiene 20 hectáreas de bosque puro. Perfecto. En líneas generales irías con esta propuesta. Bien. Ahora te hago la misma pregunta, pero un caso muy particular, ya que acabas de mencionarlo vos. Ahora te contratas, si se quiere, una familia campesina, o tenés que recomendarle a una familia campesina
de cómo utilizar su recurso de la mejor forma posible para producir sustentablemente ganadería. Entonces, imaginemos una situación. Vos tenés una familia con un campo de 50 hectáreas de bosque. Con ese campo, ¿qué es lo que harías? Solamente 50 hectáreas de bosque. Sí. Ahí entra en juego mis sentimientos con, con los resultados. Y realmente haría un diagnóstico en su momento de ver cuál es la superficie mínima, y se iría probando con lo mínimo de suplemento en un principio. Y también la posibilidad de hacerlo bajo, o sea, pensándolo ahora, la posibilidad de poner algo de pastura bajo digamos, bajo el bosque, ¿no? Que igual es un reemplazo de... Acá... Me vas para la conservación. En la tesis me dijiste desmonte de un 10%. Ahora me decís no lo desmonte, ponga la No, pero pastura yo no abajo. digo, ojo, yo no digo desmonte, digo aprovechamiento. Está bien. Está bien. Bueno, el tema es, Sí. imaginemos, Tamara, de que digamos, tenés el bosque nativo de las 50 hectáreas puras o una situación que justo calza con tu modelo ideal que vos propones en la discusión de una superficie ya degradada sobre la cual vos ponés una pastura, mejorás el recurso del verano y haces el planteo de 6 y 6 que vos explicaste. Bien. Vos de esa forma, según lo que me explicaste, llevás el sistema de una receptividad de 30 más o menos hectáreas por vaca a 5. La pregunta que te hago es, ¿eso solo, ese planteo muy bien explicado y fundamentado que vos proponés, alcanza para sostener una familia campesina que tiene 50 hectáreas, que es un dato muy lógico para la región? Probablemente no. Teniendo en cuenta, bueno, igual que estos valores, o sea, ya partimos de un sitio con una muy baja, particularmente una muy baja productividad para la zona, y a su vez también, digamos, está estudiado, ¿no? Como dije antes, en un año seco. Habría que ver cómo son esos valores en un año, en periodos más húmedos o con mejores condiciones. Pero sí, realmente en un campo tan pequeño es un tema la cuestión del manejo con respecto a la cantidad, porque sí, porque es lo que decía antes, anda a decirle a una familia campesina que tenga 10 vacas en vez de 20. Entonces, bueno, sí, ¿Se te ocurre, qué harías, digamos, si vos tuvieras ahora, no te contrata la familia, sino que el campo fuera tuyo? ¿Vos qué harías en ese caso? Si vos tenés ese campo, lo llevaste al máximo, lograste las 5 hectáreas por vaca, tenés 10 vacas, no tenés más que 10 vacas porque son 50 hectáreas. Ayer busqué unos números más o menos de los precios y demás, con eso una familia no vive, digamos, con 1 o 2 hijos no vive, básicamente. ¿Qué harías vos, Tamara? yo en lo personal, Sí, ahora sí. utilizaría otros animales, tal vez bajaría la carga de vacas. No estoy tan en tema de qué pasa, por ejemplo, con las ovejas o las cabras, ¿no? En función en este sitio, pero sí buscaría bajar la carga de alguna forma y complementar con otras cosas. Porque, o sea, más allá, digamos, yo conociendo el tema, más allá de lo ideal en términos económicos, sé que tarde o temprano, o sea, económicamente me voy a ver afectada, porque en algún momento, o sea, voy a tener que estar suplementando y comprando un montón de alimento para sostener esas vacas. Entonces sí pensaría en otros animales. No voy a decir vegetarianismo porque no pega en la región, ¿no? No, pero sí diversificarías. Claro, sí, diversificaría, sí, tal cual. Está bien. Está bueno esto porque cuando vi, digamos, la tesis y sobre todo el cierre, es como que me daba la sensación de que fuiste a lo máximo o le sacaste el mayor provecho posible a qué hacer con lo que tenemos hoy en día. El tema es, llevándolo a lo máximo que pudiste, no alcanza, básicamente. Entonces, ahí queda el planteo de decir, bueno, bien, esto que vos proponés,
hagámoslo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo compro la idea que vos proponés en la tesis. Lo que pasa es que eso solo no me alcanza. Por otro lado, habría que buscar la vuelta para diversificar. Este productor, vos arrancaste mencionando en la introducción, ya de por sí tenía aves de corral y demás. Siempre los campesinos se la rebuscan para encontrar la vuelta. Pero está bueno dar el mensaje de que la ganadería de cría extensiva en estos sistemas donde habitan campesinos con poca superficie, por sí sola, no alcanza. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, por lo menos Sí. tu tesis, eso me lo dejó claro, no lo decía como resultado, pero me lo dejó claro entre líneas. Sí, tal cual. Estamos de acuerdo. Está bien, está bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, digamos, era eso lo que me había quedado en el tintero. Yo siguiendo- Gracias, y perdón, está muy bueno además el planteo, además, para abrirlo, ¿no? Porque realmente a veces uno es muy difícil poder decir, che, esto no va a funcionar cuando uno está yendo con una familia que tiene sus costumbres, ¿no? Entonces, tener datos y poder decir, miren, esto tarde o temprano, o sea, se va a ver afectado. Ya lo está, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente, ya lo está. Eso es lo que para mí es la clave, es que ya lo está. Uno habla de la ganadería y se concentra en eso. Es una actividad que hace capaz que 150 o 200 años que practican. Pero ellos mismos se están dando cuenta de que con eso solo no alcanza y empiezan a diversificar. O sea, no digo que haya que desmontar, que haya que poner soja, no digo nada de eso. Simplemente que ellos se dan cuenta de eso y muchas veces salen a buscar trabajos afuera o tienen en la familia una abuela que tiene una jubilación, entonces hacen un pozo común con lo que van sacando. Pero un campo de esa superficie, con esa actividad exclusivamente, no llega a fin de mes. No, tal cual. Bien, está bueno, y tu tesis de alguna forma lo dice entre líneas, digamos, o se deduce de eso, está bueno. Gracias. ¿Puedo hacer una pequeña preguntita? Siguiendo el planteo de Patricio y buscándole una salida económica a esta familia, ¿no pensaste en la utilización del recurso forestal? No en particular, porque bueno, en el caso particular de Lalo, que es el productor, bueno, Lalo ya es una persona grande que bueno, tiene sus costumbres y o sea, no lo veo en este caso por lo menos. Sí, una de las cosas que él hace que complementa, que tal vez no mencioné, es, por ejemplo, apicultura, que no la hace él, sino que da permiso a otros para que utilicen el bosque. Es otra forma de diversificar. Ahora el aprovechamiento forestal, no lo sé. Habría que pensarlo, pero no. O sea, en el caso particular de él, no lo veo que él lo quiera, por ejemplo. Habría que ver en otros sitios. ¿A qué se referiría, por ejemplo, en este caso con aprovechamiento forestal? ¿Qué sería? ¿Venta de leña? Venta de leña, venta de postes o lo que se pueda producir. Ojo, no estoy hablando solamente en el caso del halo. Ah, ok. Como estamos Okay. hablando, ¿no es cierto? Como decía Patricio, en un caso hipotético de una familia de pequeños, te digo porque lo tengo en la zona de Chancaní, donde trabajo yo, lo tengo, son pintados todos, todos iguales. Entonces, tener que hacer lo máximo posible para que tenga otras entradas. También está la goma de brea que se puede aprovechar, o sea, productos forestales Claro. no madejables, para poder, o sea, el pequeño productor en estas zonas áridas no puede vivir solamente de la ganadería, tiene un montón de cositas que hacen a la forma de vida de ellos. O sea, mientras más diversifique, creo que tiene muchas más entradas. Y hay que buscar la vuelta de todo lo que uno tiene, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en términos de, sobre todo, son familias, como decía Patricio, más numerosas y demás, pensar otras alternativas como esas sí sería interesante. De una forma, digamos, que afecte lo menos posible y a su vez también que genere otros ingresos, sí, me parece que sería interesante.
Sí. Para mí ya está bien. No sé si Lisandro quiere seguir. También siguiendo, digamos, la misma línea que planteó Patricio y que continuó Rubén, está bastante sabido de que todos estos sistemas de pequeños productores ganaderos de estas regiones claramente la ganadería es como su actividad central, pero no permite subsistir solo de la ganadería. Respecto a la implantación de pasturas que generalmente implican de alguna manera tocar el bosque, en algunos casos, es muy probable que el 100% de los productores pequeños tengan una porción de bosque muy degradada y que quizás ahí hay una solución de compromiso que uno ha visto en diferentes lugares que digamos, es salvar el 90 restante, es sacrificar el 10 degradado para salvar el 90 restante. Y en esta situación, digamos, en la que está en el Chaco árido hoy, el nivel de degradación y que hay, digamos, pareciera ser una solución de compromiso bastante lógica. Así que me parece que va a ser difícil que te encuentres en esa dicotomía entre lo sentimental y lo productivo, porque es muy probable que a cualquier sistema que vayas, de pequeño productor y de grandes productores también, o sea, porque los grandes productores, el primer kilómetro cercano a la aguada, los primeros 500 metros cercanos a la aguada, tienen un nivel de degradación que ya no tiene retorno, y entonces, digamos, la manera de la pastura megatérmica termina siendo como una gran opción para salvar el resto. Además, la pastura megatérmica lo que tiene es que soporta el pastoreo estival durante la época de crecimiento mucho más que los pastos nativos nuestros, que son mucho más susceptibles al pastoreo estival. Entonces, claramente ahí hay una cuestión central, digamos, que te permite, o sea, es sacrificar un 10 para salvar un 90. Y eso me parece que... Y ese 10 siempre está. En donde vaya, ese 10 está. Así que nunca es muy probable que nunca estés en esa situación de compromiso entre tu sentimiento y tu pensamiento y digamos la postura más tecnológico, técnico, no sé cómo llamarlo. Hay una cosa que Lalo tiene cabras también, ¿no? Me pareció leer así en la tesis. Entre los animales que tiene cabras. Sí, las tiene en otra parte del campo. Porque lo que te quería preguntar era si el potrero que descansaba durante el verano descansaba de las cabras también. No van nunca las cabras a esa parte, solamente vacas. Eventualmente. ¿Y en el de pastoreo continuo, en el que usaste como pastoreo continuo, tampoco van cabras? No. Esos sistemas de la parte evaluada, solamente vacas. Eventualmente aparece 1 o 2 caballos dando vueltas, pero no suelen, justamente por eso lo elegimos también. Las cabras que las tiene del otro lado del campo. Está bien. Y no van nunca para ese no, lado. Porque veía que la cobertura de renoval leñoso era mayor en el pastoreo continuo que en el pastoreo con descanso. Y digo, bueno, si están las cabras ahí y aún así aumenta el renoval, porque se sabe, digamos, que la cabra tiene un comportamiento más ramoneador que pastoreador, y entonces me sorprendía, porque pensé que las cabras también estaban en el del pastoreo continuo. Ok. Y bueno, y eso, no sé qué pensás ahí, a lo mejor el tema del ganado caprino, o sea, dentro del circuito de pastoreo, tener en cuenta el ganado caprino como jugando un rol ahí para mantener probablemente determinada parte del renoval, como diciendo, y no permitir la invasión leñosa mucho más allá de los valores normales que debería tener el sitio. O sea, el hecho de complementar con animales que no son tan pastoreadores,
como una estrategia más de manejo. No sé Sí, qué opinión te merece. Bueno. Sí, creo que estaría bueno. Sí, no lo había pensado. No sé cuál sería, por ejemplo, la carga adecuada de cabras para sostener eso, pero está bueno pensarlo, ¿sí? Y en general la carga de cabras en estos sistemas no se calcula en función de la productividad herbácea, sino que más bien se calcula en la productividad de algunas leñosas por su comportamiento de pastoreo. Y entonces probablemente ahí vos estarías aumentando la carga animal global del sistema sin caer sobre el mismo recurso forrajero. Claro, sí. Sí, está bueno. Eso. Es Bueno, una buena idea. no tengo más. Muy linda la presentación y la tesis en general también. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias nuevamente a todo el jurado. La verdad que te hicieron pensar un montón, Tamara, me parece. No, está bueno porque además es algo que requiere que más cabezas, además son más ideas y que bueno, tiene un sentido. Así que estuvo muy bueno. Sí. La verdad que sí, nuevamente les agradezco mucho a los tres por, como dije al principio y se supernotó ahora, ¿no? El enorme trabajo, la cantidad de cabeza que le han puesto a esta tesis y que me parece que realmente mejora un montón el trabajo de los tesistas, que tienen que estar súper agradecidos también. Estoy segura que Tamara está muy agradecida también. Y bueno, y todo el comité consejero, ¿no? Porque idealmente esperamos que esto después se pueda publicar y me parece que todas las cosas que ustedes han aportado ayudan un montón a mejorar el trabajo y bueno, ya que tengamos un producto de estas investigaciones que llevaron tanto esfuerzo, que se luzca más, gracias a todos los aportes que ustedes hicieron. Así que muchísimas gracias. Sí, Elizabeth, por supuesto. Adelante. Sí, yo que en el mismo sentido que Laura, yo realmente quería agradecer muchísimo a Lisandro, a Patricio y a Rubén, porque realmente mejoraron mucho el manuscrito final. Y bueno, y proponer que prefiero que se queden discutiendo solos, creo que era una opción. Es una opción, Elizabeth, si vos te querés quedar, bueno, no tenés voto, pero podés presenciar la discusión, y si no, te podés retirar, eso es como vos quieras. O como Preferiría también el jurado se siente más cómodo, es una cosa optativa, digamos, para discutir. que se queden solos para tener más grados de libertad en la discusión, si están de acuerdo, por supuesto. Sí, Bueno, parece bien. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces hacemos así. Nos quedamos acá en esta reunión, los jurados. Bueno, Carolina, no sé si también se queda, supongo. Y yo